Amén. Feliz sábado, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a esta escuela sabática del 20 de enero. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí y también a los que nos están acompañando online. Bueno, primeramente tenemos unos regalitos para las personas que cumplen años en el mes de enero de parte de la escuela sabática. Habíamos anunciado hace 2 semanas. Hasta ahora nadie me dijo, oh, yo cumplo años en enero. Si usted cumple años o si usted sabe a alguien que cumple años en enero, me deja saber para hacerle llegar su regalito de la escuela sabática. Bueno, feliz sábado, mis hermanos. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Queremos hacer unos anuncios antes de empezar con el repaso de la lección. Todos conocemos lo que asistimos a la iglesia normalmente. Los amigos y visitas que también nos acompañan saben que tenemos la escuela sabática. Esta semana lo vamos a ordenar las lecciones de escuela sabática. Muchos de ustedes ya me encargaron. No vamos a ordenar, vamos a ordenar exactamente lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que los que no nos dejan saber que van a necesitar sus lecciones por cualquier razón o circunstancia, está bien, pero no lo vamos a tener disponible nosotros en la iglesia. Siempre va a estar disponible online. Ustedes pueden adquirirlo y comprarlo personalmente si gustan. También lo vamos a hacer llegar el website o algo para que lo puedan conseguir personalmente si gustan, pero la escuela sabática les ofrece esa oportunidad de que si usted quiere ordenar su lección, me manda un texto o manda un texto a Bianca. Ella está encargada ahora con la escuela sabática, así que nosotros vamos a estar ordenando las lecciones para cada uno de ustedes. Esa es una. Y la otra, como le decía Bianca, estamos festejando los cumpleaños de cada uno de ustedes. Queremos hacerle un pequeño regalo de parte de escuela sabática, así que no se pierda la oportunidad. Si usted asiste a la escuela sabática, ya sea por Zoom, sea por YouTube, son todos bienvenidos. Déjenos saber, queremos hacer llegar ese regalo, esa atención con ustedes, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, voy a hacer una oración para empezar nuestro repaso de lección. Vamos a inclinar el rostro así como estamos. Bendito Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, por este hermoso sábado que nos regalaste. El sol está radiante en esta parte del planeta y estamos agradecidos porque nos tienes de vuelta en tu casa de adoración.
Vemos a nuestros hermanos, Señor, con las máscaras, parecemos diferentes, pero somos las mismas personas. Queremos pedirte, Señor, que tú toques nuestra mente, nuestros corazones, que nos podamos gozar del estudio de tu palabra, y gracias también por el mensaje esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, por cada persona, cada miembro que está aquí, los que nos acompañan por el YouTube y también por Zoom. Pedimos tu bendición que se extienda hacia ellos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por esta semana hermosa que nos diste a cada uno. Yo sé que hubo problemas, dificultades, pero todos podemos dar testimonio, Señor, cómo tú has actuado poderosamente en la vida de cada uno de nosotros y en los diferentes problemas y vicisitudes. Ponemos en tus manos esta escuela sabática, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo que nos ayude a dirigir, a guiar, a estudiar y a compartir el mensaje que tú tienes. Bendice a este hermoso grupo, Señor, de hispanos que estamos aquí en esta mañana, y gracias, Padre, por el privilegio de abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título de la lección es Consolaos, pueblo mío. Lindo título. Me parece a mí que nomás el título de la lección ya viene así con un mensaje. Entonces, quería preguntarles, ¿cómo fue tu semana? ¿Cómo fue tu semana, esta semana que pasó? ¿Fue buena o fue mala? A ver, alguien que quiera compartir. ¿Quién puede decir, ok, esta semana fue buena para mí? Tenemos a Esther también que nos está acompañando. Ajá. Esther está en el Zoom. Está en línea. Así que también la pregunta es para Esther, si ella quiere compartir. Si ella quiere compartir. Y todo lo que estamos aquí, vamos a hacer ameno la escuela sabática. A ver, ¿quién quiere compartir cómo le fue esta semana? Ya sea que fue difícil o quizás fue muy buena. A ver, ¿hay algún valiente? ¿Un caballero, una dama? ¿Nadie? Bueno, no importa si tu semana fue buena o fue mala, pero Dios quiere consolarnos. Así que si tu semana fue mala, tienes alguna tristeza, alguna necesidad o enfermedad, sabemos que Él quiere consolarnos. Voy a pedir a algún voluntario que quiera leer el versículo de memoria de esta semana. Yo lo tengo aquí, lo puedo leer, pero queremos que participen. Por eso voy a pedir a algún voluntario que guste leer el versículo de memoria. Isaías 49 dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas ni a las ciudades de Judá. Ved, aquí el Dios vuestro. Amén. Amén. Gracias, hermana, por la lectura. Bueno, entonces, ¿cómo utilizas tu voz para proclamar las buenas nuevas? Es la pregunta. Como dice el versículo aquí, levanta fuertemente tu voz. ¿Quién gustaría compartir? ¿Cómo utilizamos nuestra voz para proclamar las buenas nuevas? Están todos muy tímidos hoy. Están en cámara. Bueno, algunas personas dicen, yo no tengo tiempo para dar estudios bíblicos, o yo no, la verdad que no proclamo las buenas nuevas, ¿no? Entonces dice, ¿qué tal comenzar en casa? ¿Qué tal si comenzamos por casa? Por nuestra propia casa, nuestra propia familia. Amén. Ahí sí no tenemos excusa de decir, yo no puedo ir, yo no tengo tiempo. Bueno, yo quiero... Hay una historia muy linda y triste a la vez, ¿no? Linda para nosotros que podemos ver y sacar la enseñanza. Ni bien comienza la lección, comienza hablando de un soldado llamado Soichi Yokoi. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, termina. Y se le da el anuncio, ¿no? Cuenta la historia que los aviones americanos sueltan panfletos, no eran celulares ni texto en aquel entonces, pero tiraban panfletos para dejarles saber que por fin había terminado eso tan horrible, tan tremendo que pasó y quedó en la historia. Pero resulta que había un soldado que era muy fiel a su comandante, a su país. Dice que él decidió no creer.
¿Y qué hizo? Lo que han leído, dice que él se escondió en la selva de su país, en Guam, y ahí quedó pero como 10 años más. Entonces en el año 1927, imagínense, ¿qué pasó? 27 años pasaron. ¿Cómo vivió esa persona? Muy estresado, dice. ¿Qué más? ¿Usted cree que le fue fácil en una selva a un ser humano vivir así de la nada? Se privó de muchísimas cosas, ¿sí o no? ¿Saben que a nosotros nos pasa a veces lo mismo? Esta pequeña introducción, a veces quedamos encerrados y presos en un pecado. No confesamos, no le queremos hacer frente, no le queremos creer a esa promesa de ese volante que cayó del cielo. El mensaje que viene del cielo para nosotros es otro, diferente al que fue del avión. Es una promesa mucho más superabundante, más poderosa, porque no solamente está hablando de cambiar tu situación física, material, te está hablando de cambiarte la vida completamente. El mensaje que Isaías manda, o que Dios manda a través de Isaías, era un mensaje de consolación. ¿Y quiénes son los que necesitan ser consolados? ¿Una persona que está bien emocionalmente, espiritualmente? Y después la pregunta, ¿consolado de qué? Pero sí me interesa mucho la historia de la Biblia y me interesa mucho el mensaje espiritual más, pero ¿de qué tú necesitas ser consolado hoy? O sea, ¿de qué manera me sirve ese mensaje del cielo derramado en su palabra para cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo que llega a nuestros corazones y que tú escuches consolados, y no dice pueblo de Israel ni de Antioquía, no, dice pueblo mío? O sea, Dios te está hablando como que tú le perteneces, no te está hablando como cualquier cosa, te está diciendo consolado pueblo mío, te está llamando. ¿Y consolado de qué? Si nosotros nos vamos a la historia que ya hemos estudiado en la lección, pues este pueblo de Judá y de Israel había pasado por muchísimos problemas y de fracaso y de caída y de tantas cosas que pasaron estos hermanos en aquel entonces. Casi podríamos decir que no es tan parecida quizá la situación nuestra, pero si nosotros vamos a nuestros países, la situación está bien caótica. Y los problemas que hoy nosotros tenemos también son difíciles. Y muchas veces nos cuesta creerle a Dios que Él me puede consolar de ese dolor, de ese problema. A veces me cuesta abandonar algo que me está haciendo daño porque creo que nadie puede cambiar. Y que ya es demasiado tarde, ya tengo 40, 50 años, 60, 70, o soy demasiado joven para desperdiciar mi vida creyendo en esas tonterías. El pueblo de Dios pasó por tanta dificultad, no era el plan de Dios. El plan de un Padre amante como nuestro Señor Jesucristo no es que suframos porque Él sufrió, nosotros tenemos que sufrir para demostrar que somos cristianos. Hay gente que está sufriendo en su matrimonio y piensa que el divorcio es lo peor que puede pasar, que es una abominación. ¿Saben qué pasa? Que a veces el matrimonio es una abominación para Dios, de la manera que viven. No son ejemplos para sus hijos y mucho menos dan testimonio a Dios. O sea, a veces hay que tomar distancia de lo malo, y aquí te llama la consolación. O sea, Dios viene para transformar nuestras vidas espirituales quebradas, destrozadas, con el poder que tiene su palabra para hacer esos cambios. Yo te quiero hacer una pregunta. Aquí hay mucha pregunta en la lección de escuela sabática. ¿De qué manera tú crees que Dios puede consolar? ¿Tú crees que hay algo que necesita consolación? El día lunes dice cómo, ¿no? ¿Ah? El día lunes dice cómo. A ver, hermanos. ¿Hay alguien en casita? ¿Está Esther? ¿Está Gerardo conectado también? ¿Quieren participar? Si hay alguien que está en el YouTube, pues lo puede escribir ahí, la pregunta o su respuesta. ¿Quiere compartir algo? Háganlo. Nosotros todos estamos viviendo tiempos difíciles ahora. Aunque nos vaya bien en la parte económica, estamos en crisis. En crisis. ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos animarnos unos a otros con estas palabras que Isaías animó al pueblo de Dios en un momento bien difícil? Uh-huh. El lunes dice presencia, palabras y obras viales. Y la pregunta dice, ¿cómo recibe consuelo el pueblo de Dios? ¿Quién gustaría de contestar esa pregunta? Carlos estaba diciendo que... Ajá. Bueno, ahora que estamos viviendo en ese tiempo, gracias, que estamos viviendo en ese tiempo de crisis, que digamos,
con el virus, ¿no? Con el COVID-19 o 20 o 21 que sigue todavía. Así es. Yo pienso que hay muchos hermanos que han perdido familia, han perdido un niño, un familiar, un abuelito, un primo, o qué sé yo. Pero vemos la iglesia vacía. Tal vez no hemos sido consolados todavía. Todavía pensamos de que Dios, ¿por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi abuelito? ¿O por qué tengo esta prueba? Yo no tengo trabajo, no tengo para darle de comer a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Pero hemos acudido al Dios dador de la vida y del todo. Amén. A veces es lo que nos olvidamos. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel se perdió porque pues adoraban ídolos, adoraban cosas banales que hechas por hombres, pero Dios quería que ellos fueran donde Él, que lo buscaran a Él, que se arrepintieran de sus malos caminos. Y es lo que nos toca a nosotros hacer hoy día, arrepentirnos, llegar a los pies del Señor, venir a su casa de oración, porque no hay cosa más hermosa de venir acá a su casa de oración donde podamos encontrarnos con el Señor, el dador de la vida, y pedir lo que necesitemos, porque Él nos lo va a dar de acuerdo a su voluntad. Amén. ¿No? Entonces tenemos que ser consolados, no por cosas banales, dinero o una casa, un carro, sino tenemos que ser consolados por Dios. Amén. Que Él nos guíe en nuestras vidas, tanto a nosotros como a nuestra familia y amigos, ¿no? Amén. Gracias, mi hermana. Gracias. Aquí dice, a través de la palabra, a través de su palabra somos consolados. Amén. ¿Cómo podemos hacer eso en la práctica? Bianca, Priscila, quisiera un punto importante, lo que le pasó al pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo creía que existía Dios o no? Ese pueblo que sufrió y no tenía que haber pasado por nada de eso. Imagínense tener a un padre como Dios y tener que pasar por todas esas situaciones difíciles, o quizás la situación que estás pasando ahora es una situación bien difícil también. Y vos decís, ¿de qué sirve? Decimos nosotros, ¿de qué sirve de que exista Dios? ¿Sabe que de nada sirve de que tú sepas y que yo sepa que Dios existe? A menos una sola cosa que le faltó al pueblo de Dios en ese momento. Y Dios todavía le dice, pueblo mío. Dios todavía te dice a ti y me dice a mí, pueblo mío. ¿Sabe lo que faltó? Es creer que sí es Dios, que sí existe Dios, pero creerle lo que dice su palabra. Porque el médico te puede decir que tienes cáncer, y es cierto, no te está mintiendo, es una tremenda realidad que estás pasando, el COVID es una realidad. Pero la verdad es que Dios tiene poder para sanarte de eso. Esa es la verdad. Entonces, el pueblo de Dios en el pasado tiene el mismo problema que ahora estamos viendo en este presente. ¿Cuál es? Todo el mundo adora a alguien, todo el mundo cree que Dios existe, ya sea una fuerza superior o lo que sea, pero existe un Dios. El problema es que no todo el mundo, y también su pueblo, no cree lo que dice aquí. Entonces, cuando llega la escasez, cuando llega el problema en el matrimonio, lo primero que piensan es la vía corta. O cuando llega la escasez de trabajo, queremos hacer cualquier cosa. O paramos de dar los diezmos y las ofrendas. Hermanos, lo peor que puedes hacer si quieres salir de una crisis económica es privarle a Dios de las bendiciones que Él te dio y no regresarle la que le pertenece a Él y compartir las bendiciones a través de la ofrenda. Y esto es un tip para aquellos que quieren salir de la miseria, hermanos. Entonces el pueblo de Dios estaba pasando por todas estas cosas porque se le olvidó y no confió en su palabra. Sí se decían ser cristianos como muchos de nosotros, pero carecían del conocimiento de su palabra, no creían en sus promesas. Si tú y yo creemos en sus promesas, sí vamos a pasar esta pandemia, pero no vamos a ser consumidos por ellos. Al contrario, en el momento de crisis, el pueblo de Dios, y los proverbios son para su pueblo, vamos a comer de lo mejor, dice. Y en este país, hermanos, si alguien está pasando hambre es porque tiene otro problemita que se llama pereza. Hoy están dando comida en la iglesia de Concord, ¿verdad? Concord. Así que estamos promoviendo eso también. Vaya a buscar comida. Si necesita. Si necesita. Y si no necesita, vaya y busque y llévele a alguien que usted sabe que necesita. Ya está haciendo la obra. Mira qué bonito. El pueblo de Dios se olvidó, no de Dios,
Se olvidó de que no solamente es de saber que existe un Dios, sino que tenemos que conocerlo a través de su santa palabra. Hermanos, nosotros tenemos que conocer a ese Dios que se hizo carne, esa palabra que se encarnó. Y entonces dice que dos cosas, se vio con la gloria de Dios, o sea que nosotros queremos ver su gloria, está en Cristo Jesús. ¿Y qué es la gloria de Dios? No es otra cosa más que su carácter, o sea, en la práctica, ¿cómo se come eso? En su bondad, de lo bueno, de todo lo malo que somos nosotros. ¿Sabes lo que Dios me dice a mí cada día? Consolado hijo o pueblo mío, o sea, Dios no me ha destituido de ser hijo de Él, porque soy malo o soy un pecador. Al contrario, cuanto más lejos Israel se apartaba de Dios, más todavía Dios quería consolar a su pueblo. Pero fíjense una cosa, Dios no le privó al pueblo de pasar por pruebas. Si tú estás pasando por prueba, hermano, presta atención. El propósito de Dios no es de destruirte, el propósito de Dios es de que tú pases esta prueba y que aprendamos en la prueba y nos preparemos para algo mejor que viene. La semana pasada yo dije una cosa, todo el mundo hoy tiene más tiempo que antes, pero no todo está aprovechando bien el tiempo que tiene. Más piensa en lo que no tiene que en lo que él debería o deberíamos estar haciendo ahora. ¿Qué es lo que número uno teníamos que estar haciendo ahora o estamos haciendo ahora? Muchos estamos haciendo, otros quizás no. Número uno es orar con fe, estudie. Lo que sea, ya sea el inglés si le falta, ya sea lo que sea, porque vienen tiempos buenos, pero solo van a recibir la bendición aquellos que se han preparado. Ahora, pongámoslo en la parte espiritual. ¿Por qué le hablo a veces de lo material y pareciera materialista? No, ¿saben por qué? Porque usted todavía necesita comer, usted todavía necesita vestir. Si bien Dios le va a proveer todo eso, pero la pereza no. La pereza es un mal que nosotros con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que dejarle de lado y tenemos que ser hombres y mujeres esforzados en la oración, en el trabajo, porque esta gente, Dios no le dijo solamente oren que las veredas se van a enderezar, que los caminos se van, no, le mandó y lo puso al pueblo, ¿qué cosa? A trabajar. Eso es lo que nos falta a nosotros. Estamos todos asustados. Hay gente que le encanta dar lástima y aprovecha esta situación de que podemos atrasarnos con algunas cosas para no cubrir o no hacer lo que tiene que hacer, que es pagar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que el agua le va a llegar hasta el cuello, hermano. Y aunque usted sepa nadar, se va a ahogar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay que aprovechar este momento. Y ahí está, si creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que a los que aman a Dios, eso dice la Escritura, hermano, todas las cosas, el problema del COVID, la economía, si tu situación de matrimonio está malo, todas esas cosas te tienen que ayudar para bien. ¿Por qué para bien? Porque yo tengo que entender que esta situación que estoy viendo es horrible, yo no quiero volver a pasar ahí. Eso es odiar el pecado, eso es vivir por fe y no ser... No quiero usar la palabra, pero no me viene otra. No ser necio, de permanecer en lo malo. ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios ahí? Que es mentira que se puede vivir la expectativa de Dios. Cuando yo permanezco en el mal todo el tiempo, a conciencia, yo le estoy diciendo a Dios que es imposible lo que Él me está pidiendo. Pero Dios no nos pide cosas imposibles. Dios nos está diciendo que a través de su palabra nosotros, número uno, nos consuela. ¿Saben qué es triste muchas veces? Que la persona tiene que pasar por tanto dolor, sufrimiento solamente para que los hermanos o los pastores o los líderes le hagan esto, mire, le abracen y lo papachen. Está bien, mi hijo. Eso nada más. Pero la consolación de Dios no es esa. La consolación de Dios es que tú mires el dolor y sufrimiento que ya has pasado y tú tienes que decirle, Señor, ¿sabe qué? Hasta aquí digo, basta. Enséñame algo diferente, yo quiero caminar contigo. Priscila, esta gente se tuvo que poner a trabajar. ¿Cuál fue la palabra de Dios que le dijo al pueblo? Exactamente, ¿qué le dijo? Dice en el versículo 3 de Isaías 40, dice, voz que clama en el desierto, no en la cama, no en la comodidad, estaba en el desierto. Y estar en el desierto, hermano, lo que conocen el desierto, ¿saben qué? No es fácil. ¿Perdón? O no lo estamos viendo. Tenemos aquí a Esther, pero está... Y tenemos a Gerardo. No vemos si hay alguien más. Yo sé que Esperanza se conecta por el YouTube. Y si ella quiere compartir algo, escríbelo, hermana, ahí. Será un gusto escuchar tu participación. Bueno, voy a leer el versículo 3, dice así. Voz que clama en el desierto. Mira,
no te está diciendo que en la comodidad de tu casa, como hoy nosotros estamos, en la comodidad de nuestra casa podemos estudiar, podemos trabajar, podemos evangelizar, podemos estudiar más la palabra de Dios. Dice, vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Dios le estaba poniendo a trabajar al pueblo, porque el trabajo esforzado, hermano, la fe tiene que ir acompañado de ese esfuerzo físico que nosotros podemos hacer. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Usted y yo estamos en nuestra soledad, por decir así. Este COVID vino y el enemigo creyó que a través de esto no iba a nosotros a dividir, a ser más flacos. No, si nosotros nos agarramos de la palabra de sus promesas, nosotros podemos decir que Dios está con nosotros. Esther quiere... ¿Te escuchamos? Ajá, opina. Sí, bueno, Carlitos ya lo dijo, fíjese que el pueblo, Dios es tan bueno que todavía dice consoladas a mi pueblo. Amén. Y a veces consolar, hermanos, es bastante difícil, porque a veces lo queremos hacer con nuestras palabras, y nuestras palabras, la verdad, no satisfacen. Decir, oh, sí, cree en Dios, mira, es que tienes poca fe o algo. Ese tipo de cosas no ayudan en realidad. Más la palabra de Dios, por ejemplo, hay un versículo que dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Es en Isaías 41:10. Las palabras de Dios son el mayor consuelo. Me ha tocado, mi familia, saben de que mi cuñado está con COVID, mi hermana también de seguro, entonces mi cuñado no está pasando un buen momento. Y entonces, solo la palabra de Dios, mis palabras son huecas, pero cuando hablamos la palabra de Dios, ese es el mayor consuelo que podemos dar. A veces también simplemente dar el hombro, ¿verdad? Dar el hombro y estar callados a veces también ayuda. Dar consuelo a otra persona es bastante difícil. Sin embargo, Dios mismo con su palabra nos puede dar. Dijiste algo muy importante, Carlitos. El pueblo de Dios necesitaba consuelo porque, si más no me equivoco, había venido Babilonia a invadirlos, ¿verdad? Sí. Y Dios dice, hay un versículo, dice que por nuestras obras, permítanme, es que nosotros, por ejemplo, dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es lo que acabas de decir también, Carlitos, de que nosotros tenemos que seguir a Dios, tenemos que escuchar lo que Él nos dice y no ser aprovechadores o no portarnos mal, seguir su palabra y especialmente seguir lo que Él nos dice que nosotros hagamos ahora en estos tiempos. Eso, Carlitos. Amén, gracias, Esther. Gracias. Hermanos, todos pueden compartir. No creo que solamente nosotros hemos pasado por crisis, yo creo que todos ustedes han pasado por crisis y yo creo que más de uno aquí puede decir, hermano, yo fui consolado por la palabra de Dios. Pero si tú no quieres, está bien, pero yo te animo a que lo hagas. Mira, una cosa que tenemos que entender, hermano, no solamente tenemos que estar todo el tiempo defendiéndonos del enemigo. Estamos viviendo en tiempos que nosotros tenemos que atacar al enemigo. No te sientas reprimido, oh sí, lo que pasa es que la renta, el trabajo, eso es el arma del enemigo. A pesar de eso, tenés que decir, sí, yo soy débil. El diablo a mí no me tiene miedo, pero ni respeto para nada. Pero al que está conmigo otras cosas. A ese sí le teme, a ese sí le tiene que respetar, no porque él quiere, sino porque es Dios. ¿Me explico? Entonces, tú no tengas miedo de dar testimonio. Dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, creer con el corazón para salvación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros testificamos con palabra, pero palabra de Dios tiene un poder transformador, hermano, y consuela la palabra de Dios. Pero nada más no sirve eso, hermano, si nomás me consuela y me quedo ahí como estoy. No, la palabra de Dios no solamente me consuela, sino que también me anima a hacerle frente a las pruebas. Eso es atacar. ¿Y cómo es que vamos a atacar? De rodillas primero. Aliméntese bien espiritualmente y entonces diga al Señor, yo en tu nombre salvo. David en el nombre de Dios mató a un gigante que jamás nadie podía haber hecho. Estos asirios hasta hablaban y gritaban. Si se creían tan fuertes, si se creían tan poderosos, ¿por qué no atacaron? ¿Por qué tienen que primero avisarte que te va a atacar? Primero te tengo que atemorizar con palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de ellos no tienen poder.
Y ellos saben que la promesa no está con ellos, la promesa de Jehová está con su pueblo, hermanos. Cuando Dios dice, consolado, consolado pueblo mío, no le está diciendo al enemigo. ¿Se dan cuenta ustedes? Consolado, consolado, enemigo de mi pueblo, porque ahora le voy a dar el poder para que le hagan pomadas. No, no es así. Debemos de creer, entonces nosotros tenemos que levantar la bandera. Levantar la bandera de Cristo no es decir, creemos que la humildad es pobrecito de mí, mira, yo no tengo para la renta. Carlos, no, eso no es. Carlos Esperanza está compartiendo contigo, dice, Carlitos, Dios nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así es. No importa lo que pase, Dios nos dice, con mi palabra permanezca para siempre, no temas. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, puede pasar toda la creación, no importa. ¿Saben por qué? No porque no tiene un precio, un valor la creación, porque la palabra de Dios que crea todo, que creó todo lo que existe, puede volverlo a crear. Tú eres una persona creada por Dios y para Dios. ¿Sabe qué va a pasar cuando nos rendimos a los pies de Jesús? Que ese viejo hombre muere, pero Dios y el Espíritu Santo tienen la capacidad de crearte una nueva criatura en Cristo Jesús. De eso se trata, de que le creamos a Dios y que porque le creo a Dios, ahora actúo. O sea, ese vivir por fe en estos últimos tiempos, no es solamente de conocerme todos los textos bíblicos, de saber que existe un Dios y mi vida no habla de ese poder. No, yo tengo que seguir avanzando. Así, hermano, para usted es fácil porque tiene trabajo, tiene... No, no es fácil, nunca fue fácil. Usted no quisiera estar en mi zapato. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a rendir. No porque en mí haya un poder, porque yo soy poderoso. No, porque yo ya descubrí dónde está el secreto para vencer. Y cuando descubrimos eso, es solo de vivir de victoria en victoria, aun cuando pasan cosas malas. No debemos de temer. El pueblo de Dios no estaba viviendo tiempos fáciles, Priscila. Dice, ¿qué promesas de la Biblia te consuelan más? Decía Esther que la palabra de Dios es la que consuela mejor y no es como que llegamos a alguien y nomás con nuestras palabras. Y sí tiene razón, pero yo pienso que es bueno meditar en esta pregunta que encontré aquí en la lección. ¿Qué promesas de la Biblia te consuelan más? Claro que hay muchas promesas en la Biblia y nos consuelan, nos ayudan en los momentos difíciles que pasamos y todo, pero yo creo que la más grande de todas es la de su segunda venida. Amén. Porque ahí es donde Él va a poner el punto final al sufrimiento, Amén. al Amén. Coronavirus, a las enfermedades, a los problemas de matrimonio, a todo. Amén. Priscila, a mí lo que más me consuela es que me enseñé a mirar que todo lo que dice la Biblia es dirigido hacia mí. Entonces cuando yo lo leo me consuela porque digo, esto me está diciendo a mí Dios. Amén. Cuando uno se pone eso en su corazón y lo cree, lo que venga y diga la gente, a usted ya no le molesta. Son sus pensamientos de ellos, no quiere decir que sean los míos. Entonces yo me levanto y digo, el Señor a mí me dijo todo lo contrario y yo le voy a creer a Él. Y eso es lo que a mí me ha consolado, ¿verdad? Es lo que me da las fuerzas para seguir adelante, que el Señor lo habló y lo dijo y yo le decido creer a Él. Muy lindo eso que dijo Otilia, porque Gracias. sí, la verdad que así es. Lo mismo que cuando estudiamos la lección, lo tenemos que tomar para nosotros, ¿no? A ver qué pasó con el pueblo, qué pasó con el japonés ese que dijo Carlos, que tiene un nombre bien difícil, qué pasó con él. No, para mí, en mi vida personal, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? ¿Usted levantó la mano? Espera el micrófono un minutito. Ahora sí. Gracias, hermano. Bueno, yo digo, Dios, a veces nosotros estamos a veces pasando momentos bien difíciles, pero si tenemos esa confianza grande en Dios, Dios nos va a ayudar a dar salida, porque dice que no llevamos una carga que no podamos soportar, que todo Amén. tiene salida. Entonces, digo, eso es lo que debemos tener fe y confiar mucho en Él. Amén. Gracias. Hermanos, cada prueba que el enemigo, porque no siempre el enemigo pone prueba, Dios también nos prueba, ¿saben ustedes? Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque así como a Job, Dios va a demostrar por su pueblo que el amor va a triunfar, que el reino de la gracia y la justicia que todo el mundo añora hoy en este momento puede ser una realidad en tu vida, aún con la peor crisis que pueda vivir. ¿Por qué?
Porque el establecimiento del reino de Dios no se va a establecer, no solamente tiene que ser físico. El establecimiento del reino de Dios se establece aquí. Es el reino de la gracia en este momento que tiene que reinar en nuestros corazones para que yo pueda entender las demás cosas. Muchas veces queremos materializar nada más el reino de Dios. No, el reino de Dios sí se puede, claro que en algún momento. ¿De qué manera se materializan las bondades de Dios en tu vida? ¿De qué manera? De muchas maneras. Por ejemplo, teniendo salud. Por ejemplo, el poder tener todas las habilidades para trabajar, estar en el mejor planeta, en el mejor lugar del mundo, donde realmente puedes desempeñar tu trabajo y puedes realizarte, puedes estudiar. Muchos dicen, no, yo no puedo estudiar porque soy indocumentado. Hermanos, ¿quién te dijo que no puedes estudiar? Ahora, que tú no quieras hacer el esfuerzo para llegar a lo que quieres, es muy diferente, pero no diga eso que no se puede. Si hay un lugar donde sí se puede hacer las cosas en este planeta, yo creo que sigue siendo este país. Pero más allá de eso, hermanos, con Dios, dice el texto bíblico, ¿todo qué? Lo puedo. Y entonces, ¿por qué me van a decir que no se puede? Ahora, lo que no se puede es vivir una vida de pecado. Ahí sí estoy 100% de acuerdo. Si yo para hacer algo bueno, supuestamente para mí o mi familia o mi iglesia, yo tengo que hacer algo malo, entonces sí está mal, hermano. Pero si ustedes van a hacer algo bueno, con el respaldo del Dios Todopoderoso, ¿hay algo que no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pasamos al martes. Pasamos el al nacimiento de la evangelización, Carlos. Sí. En Isaías, vamos a leer Isaías 40 del 9 a 11. Fíjense qué precioso dice así. Voy a leerlo. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Dios quiere quitar el temor de nuestros corazones, hermano. Di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Carlos, Sí. tú mencionaste que Dios quiere quitar el temor de nosotros. Ahora, ¿cómo lo puede quitar si no permite que pasemos por pruebas? Las pruebas son las que nos hacen que nosotros sepamos o reconozcamos que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, si vivimos una vida todo el tiempo que nos está yendo bien, ¿y cómo sabemos que yo soy enojona? ¿Cómo sabemos que me molesta algo? Por eso Dios tiene que permitir la prueba para decir, mira, te falta sacar esto y va a permitir que llegue, que si me falta dinero, que si me falta trabajo, que si está el COVID. Y dice Dios, a ver, quiero mirar en quién confías en estos tiempos tan difíciles. Y ahí es donde Dios nos está tratando de enseñar que nosotros no somos nada, ¿verdad? Amén. Las pruebas nos tienen que hacer más fuertes. El propósito no es destruirnos, el propósito es hacernos más fuertes. Es como un gimnasio. Nadie va a la universidad a hacer una prueba para ser un fracasado. No, van a la universidad para estudiar y cuando vienen las pruebas tratar de sacar la mejor nota. ¿Por qué? Porque después de esa prueba viene la bendición. Viene el título, vienen las graduaciones. ¿Quién no quiere ver a su hijo graduarse? ¿Qué tan lindo se siente? Dios quiere que hagamos todas esas cosas. ¿Cómo Dios no va a querer que su pueblo se gradúe después de la prueba que estamos pasando, hermano? Que espiritualmente salgamos bien fortalecidos. Cuando le digan a usted, hermano, lo que pasa, que el COVID, usted le dice, no, hermana, perdón. Pero el Dios que yo tengo me ayudó en el COVID. ¿Sabe qué me enseñó? A administrar más. A comer todas las cositas que antes lo dejábamos y lo tiramos. Ahorita lo estamos guardando, fíjese. Y creo que allí es donde empieza el tema de la evangelización. Así nosotros empieza. Estamos evangelizando, Amén. Enseñándoles que sí, nosotros estamos tal vez sufriendo igual que ellos, pero nuestra confianza no está puesta en las cosas materiales, sino que en lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Isaías se le conoce como el profeta, ¿qué? Evangélico. ¿Y a nosotros cómo se nos conoce? ¿Por adventista el séptimo día nada más? ¿O evangelizamos también? ¿De qué hablamos? Hermanos, yo sé que muchas veces pareciera que nada nos sirve conocer o entender de que la esperanza bienaventurada de nuestro pueblo adventista, más que nada, que es el que conozco, por eso hablo, está en la segunda venida. Es cierto eso, y así tiene que ser, y debemos de predicar que Cristo pronto viene, porque, hermanos, para pasar por momentos difíciles como la que ustedes y yo estamos pasando, y otros tan peores,
¿Es esa esperanza lo que nos puede mantener en pie? ¿Es esa esperanza que puede mantener nuestros corazones con ese fuego encendido del Espíritu Santo? Pero nosotros no debemos de vivir solamente pensando allá, sino que cómo esa esperanza me pueda bendecir ahora en este momento, porque es ahora que yo necesito. El consolado pueblo mío no es para cuando realmente Cristo venga. Cuando Cristo viene, viene para establecer y eliminar el pecado una vez y para siempre, definitivamente, eternamente. Pero ¿cuál es el propósito entonces del mensaje para nosotros ahora? Si ahora todavía vamos a tener que estar sufriendo. Entonces estamos, como a veces creemos que Dios nos creó para sufrir aquí. Y ahí nos tiró y nos abandonó y sí, algún día nos va a salvar. ¿Verdad? No. Dios quiere que en el momento, en cada uno de sus hijos que estamos pasando por este mundo de dolor y sufrimiento, podamos aprender de que con esa esperanza de la segunda venida yo tengo una vida hoy diferente. Porque creo y quiero pertenecer a ese reino que Dios tiene preparado. No es que ni siquiera va a preparar, ya está preparado. El problema es que si nosotros realmente queremos estar ahí, y si queremos, y si creemos en eso, es entonces que nosotros vamos a clamar en voz en cuello, no vamos a tener miedo, no vamos a tener pena, no vamos a escatimar nada, ningún recurso. Por ejemplo, el bautista. Si yo le preguntara a usted, ¿qué vida le gustaría vivir a usted, hermano? Porque Juan Bautista se salvó o no se salvó, ¿va a estar en el cielo o no va a estar? ¿Sí? ¿Y usted cree que Salomón se salvó? Y si yo le hago a escoger a usted la vida de quién quiere usted, los varones ya están levantando la mano casi todos. ¿Verdad que sí? Pero entonces la otra pregunta es, ¿usted cree que en el cielo van a recibir las mismas cosas? Ahora me metí en problema, ¿no? Y muchos van a decir que sí, porque Dios es igual para todos. No, señor. Cada persona que sufre en este planeta está evangelizando. Cuando Dios permite que un ser humano, aunque no crea en Dios, cuando Dios permite que un ser humano pase por cáncer, pase por tantas cosas, que lo violen de niño, que cuánto dolor y sufrimiento trae eso en la mente del ser humano, cuando Dios permite eso, esa persona está testificando de que este mundo ya no vale la pena. Pero ahora está la otra parte, que nosotros tenemos que presentarle al mundo, cuál es el mundo y el reino que realmente vale la pena. Entonces, cuando yo y mi estilo de vida no muestra el evangelio, yo estoy dando un mal mensaje. No está siendo coherente mi mensaje. Por un lado digo que soy cristiano y aquí predico y acá en la escuela sabática y uy, el hermano, qué bárbaro. Y después en el trabajo anda todo apachurrado. Que los problemas. O en la casa, con los hijos. ¿Ve? Entonces, las dos cosas tienen que ir juntos. Aunque el mundo no te mire que tienes todos los resultados en tu vida presente, pero el mundo y los que te rodean tienen que ver que hay un Dios que es real en tu corazón, que puedes sonreír cuando todos lloran, que puedes llorar con los que lloran. Hermanos, a eso significa la consolación. El poder que tiene la palabra de Dios no es solamente para consolarte, es para animarte y que avances, porque es vida, es espíritu y es vida. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Mi palabra sí es cualquier cosa, pero no la de Dios. Por eso es que se genera dentro de nosotros un deseo intenso de hacer cambio, de creerle a Dios cada vez más. Y por ahí bajamos la guardia. Pero el Espíritu no nos deja, nos vuelve al camino. Carlos, sí creo que allí es cuando depende de la forma. Nosotros sí estamos llamados a dejarle saber al mundo que estamos pasando por momentos difíciles, pero nuestro carácter no debe de ser, ay, hermano, estoy pasando. Nuestro carácter es, hermano, estoy pasando por un momento difícil, pero sé quién me va a ayudar, ¿verdad? Amén, es amén. mucha la diferencia en cómo nos estamos quejando sobre la vida que estamos llevando. Le podemos enseñar al mundo que a pesar de que sí estamos sufriendo, mi carácter está puesto sobre el Señor y Él, Amén. a su tiempo de Él, lo va a responder, y eso es lo que le debemos de pasar a la gente, hacerle Amén. sentir, porque si estamos Amén. como ellos, ay, hermano, estoy pasando por un mal tiempo, entonces la gente dice, pues entonces, ¿por qué va tanto a la iglesia y ni ella lo puede ayudar su Dios? ¿Verdad? Entonces estamos dando un mal ejemplo de nuestro Dios. Nuestro Dios puede arreglar todo lo que Él quiera. Amén. Nosotros simplemente tenemos que pedir y tener fe. Amén. El hermano Carlitos. Manuel, ¿a Esther? Mira, Voy con Manuel y después voy contigo, Esther. bueno, mira, quería decir, puntualizar un detalle. El consuelo
está vinculado directamente con la esperanza. Una persona va al médico, le detectaron un cáncer, usted tiene un cáncer. Todo el mundo tiene terror de tener un cáncer, pero el médico le dice, sí, pero no es un cáncer terminal. Le vamos a poner este tratamiento y usted se va a recuperar. Ya consoló a esa persona. Alguien perdió un ser querido, pero es creyente y llegó alguien y habló con él. Pero mira, no tienes que preocuparte demasiado, comprendemos tu dolor, pero de todos modos ten presente que tu familiar era así y que seguramente estará allí en la tierra nueva junto con nosotros. Eso es consuelo. Entonces hoy podemos esperar que el mundo que estamos viviendo, habrá un mundo más sufriente que el mundo donde nosotros estamos. Bueno, el sufrimiento de la humanidad lleva ya 6.000 años, de guerras, de conflictos, de corrupción, de abusos, de esclavitud, de no se sabe cuántas cosas. El pueblo de Israel pasó por todas esas cosas. ¿Y cuál era el consuelo del pueblo de Israel? Lo dice la lección, la promesa. O sea que el consuelo de Israel no estaba en la resignación por lo que tenía. El consuelo de Israel estaba en la promesa. Ahora, nosotros vivimos en un mundo lleno de sufrimiento. Estamos encerrados por el coronavirus ese, ya el mundo entero, llevamos ya más de un año en una situación lamentable. Hay personas que se han enfermado hasta psicológicamente. Han muerto montones de personas en el mundo en condiciones lamentables. Hay una corrupción como creo que jamás en toda la historia de la humanidad la hubo. Todo esto son señales de que estamos en el tiempo del fin. El nombre de Dios está en juicio en el mundo entero. La política, todo va contra nosotros. Hay países donde ya casi no se, hay lugares de países donde ya no se puede ni vivir, porque usted lo van a secuestrar, lo van a matar. Los hijos sometidos ya, desde que ya empiezan a ir a la escuela, ya viene un compañerito a ofrecerle la droga cuando tienen 12 años. Los enseñan a tener relaciones íntimas cuando todavía no son ni siquiera adolescentes. Se lo enseñan en la escuela. Cuánto dolor, cuánta tristeza hay en este mundo. Y usted ya está perdiendo su autoridad de padre. Y todo eso, todas esas cosas que están anunciadas en la Biblia están ocurriendo. Es un mundo sufriente. ¿Dónde está nuestro consuelo? Nuestro consuelo está en la segunda venida de Cristo, en la promesa. Ese es el consuelo. Y creo que es el mensaje, quizá el mensaje central de la lección. Ahí está nuestro consuelo. ¿Y dónde está, quizá, pudiéramos decir, nuestra alegría hoy? En saber que estamos viviendo el tiempo en el que el Salvador del mundo debe venir. Que ya este sufrimiento tan grande no le queda mucho. Gracias, hermano. La esposa también quería. Voy aquí y paso con Esther. Sí, mi hermana. ¿No? ¿Se salió Esther? Ok. Sí, mi hermana, adelante. No, yo, como decía Manuel, el centro de nuestra permanencia en Cristo es la esperanza. Cristo murió, como dice la Biblia, el apóstol Pablo. Si no fuera por la esperanza, en vano murió Cristo. Entonces, porque para tener lo que tenemos, sabemos que todavía no está realizada la obra que Él va a realizar en nosotros. Yo me recuerdo de 4 textos de la Biblia. Uno es, no temáis, yo he vencido el mundo. Otro es, no entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. Y Job, que decía, Job decía, ¿cómo es? Rota está mi piel. Aún después de deshecha esta mi piel, yo sé que en esta misma carne veré a Dios. Amén. Y el último que quería decir es el que está en Apocalipsis 21, que dice,
y oí una voz del cielo que decía: ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, ni más clamor, porque las primeras cosas pasaron. Eso fue la voz del cielo que oyó Juan con relación al fin del mundo. Ya no, cuando venir el reino de Dios, ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más clamor. Esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Hermana, Bueno. Quiero decirle una cosita nada más, yo paso con vos, Priscila. Volvemos al centro de las cosas. Dios no está esperando más dolor y sufrimiento porque ya no se cumplieron todas las cosas, hermanos. No hace falta que se cumpla absolutamente más nada. No hay ni un dolor ni un sufrimiento más grande de lo que ya se vivió en estos 6.000 años para que Dios venga. ¿Sabe cuál es el problema? Es eso, la esperanza. ¿La esperanza en qué? En Cristo. Muy bien, pero cuando la esperanza no falla. Por ejemplo, la esperanza de que yo trabajé toda la semana, ¿cuál es mi esperanza? Que el fin de semana yo tengo mi cheque. ¿Y si el patrón no me paga? ¿Qué pasó con esa esperanza? Bueno, así está el pueblo adventista hoy. Cristo no vino. Tenía que haber venido ya, pero Cristo no vino. El problema no es que Cristo no tiene que esperar más calamidades para venir, o el problema es que el pueblo de Dios está centrado en eso. No cree en las promesas de Dios, por lo tanto su esperanza es diferente. No creemos que Dios va a venir por un pueblo como dice su palabra. Creemos que Dios me va a venir a encontrar así como estoy. Yo ya no tengo más que cambiar, Priscila. Yo ya estoy listo para el cielo. Es más, Dios se está tardando en no haberme trasladado al cielo ya. ¿Verdad? No. Dios en esta generación, hermano, no es tan fácil así la cosa. El pueblo de Dios tiene que creerle lo que dice el texto bíblico. Y no lo estamos haciendo. Entonces, por eso es que viene un COVID y no desespera. Por eso viene una falta de trabajo y uno desespera, a pesar de que conocemos tantas promesas bíblicas. ¿Por qué? Porque carece de la práctica. En lo poquito no le estamos practicando, y en lo mucho cuando viene ni lo podemos, hermano. No lo podemos con lo de a pie, menos con lo de a caballo. Y eso, ahí está, Esperanza está mandando, dice Esperanza con la que sí, también lo que estamos viviendo, pero recordemos que peores cosas van a venir, pero la promesa de Dios protegerá a sus hijos, a los que les son obedientes. Seamos obedientes a Dios. Hermanos, Dios le tiene que poner fin al pecado, pero Dios no está preocupado tanto por el pecado. Dios se preocupa por su pueblo que no le crea al pecado y que lo crea a Él. Ese es el detalle, hermanos, central de la Biblia para mí, es de creerle a Dios. Cuando dice que Dios, que tú puedes, no te lo está diciendo tu papá, no te lo está diciendo un orador muy positivo, ni un libro de esto de actitud mental positiva. Te está diciendo al que te creó que tú sí puedes, porque tú fuiste creado y diseñado para funcionar a la perfección cuando obedeces, no cuando obedeces, cuando le crees, porque después del pecado ya nadie puede obedecer así tan fácil. Es cuando le creemos a Dios, le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo que se encarnice esa palabra y me dé la fuerza para vivir a la altura que Cristo espera de su pueblo. Hermanos, como no vamos a dejar de ser pecadores, esta naturaleza pecadora nos va a acompañar hasta el día que Dios transforme este cuerpo. Pero este cuerpo, antes de ser transformado, le va a demostrar al mundo que se puede en Cristo que nos fortalece. Esa es la parte que no le creemos, le buscamos la vuelta mucho para decir que no se puede. Mira, porque siempre nuestra fe no está en la palabra de Dios. Siempre el que dice que no se puede, yo tengo la certeza que está basado en su estilo de vida, no en la promesa de Dios, hermano. El estilo de vida el estilo de vida mía no es lo que Dios quería para mí. No, el estilo de vida es algo diferente, pero hasta que yo le crea, no es que ya viva, primero tengo que creer que se puede para poder ver y vivir. Si no está ese factor, creerle a Dios antes, porque por eso es una promesa. Yo te hago una promesa y tú decides creer. Si tú crees, qué bueno. Si no crees, también. Pero con Dios no funciona así. Cuando Dios te da una promesa y tú le crees, las cosas cambian. Entonces empezamos a vivir una vida diferente a la que hoy. Y así estaba el pueblo de Dios. Hermano, sí, adelante, Manuel. Carlos, hay una parte, estoy de acuerdo contigo, pero hay una parte que también que nos toca a nosotros. Creo que tú la tocaste porque yo estaba en una reunión aquí, que es cómo estamos nosotros con nuestros actos predicando esta verdad. Mira, yo les quiero hacer una brevísima anécdota. Cuando los españoles llegaron a Cuba a conquistar la isla,
antes de ellos llegar vino un indio que se llamaba Atuey, vino de lo que es actualmente República Dominicana, Cuba, a informar todas las atrocidades que estaban haciendo. Y los indios se enfrentaron a los españoles y perdieron, por supuesto. Cogieron prisionero a Atuey y lo llevaron a un lugar que se llama Yara, y allí lo pusieron en una hoguera para quemarlo. Entonces vino el sacerdote. Porque no aceptaba ser bautizado. Sí, perdón, eso voy, espérate, no te me adelante. Lo llevaron a una hoguera para quemarlo. Entonces vino el sacerdote, se acercó a Atuey y le propuso bautizarlo. Entonces Atuey le dijo, ¿y para qué? Dice, no, para que puedas ir al cielo y estar con Dios. Entonces Atuey miró a todos los que estaban alrededor y dice, ¿y estas otras personas también irán al cielo? Y el sacerdote le dijo, bueno, sí, ellos se han bautizado. Dice, entonces yo no me quiero bautizar. Yo creo que podemos aprender muchísimo. A veces nosotros, con nuestras actitudes hacia nuestros hermanos y hacia otras personas, le estamos haciendo un daño tremendo a esta obra de esperanza. Dice que el mundo hoy, posiblemente los cristianos le han hecho más daño al evangelio que el mismo diablo a veces. Perdón, quizás es muy fuerte la frase, pero en muchas áreas ha sucedido eso. Han amenazado tanto a la gente, han hecho tantas cosas feas. Aquí hay iglesias que han ido el pastor y todo a la cárcel por estafa, por problemas de violaciones, de cosas terribles que han hecho, y lo han hecho a nombre de Dios. Y a nombre de Dios conquistaron todo el continente hicieron atrocidades, esclavos, trajeron negros de África, hicieron horrores. Entonces, el mundo no cree a veces en la esperanza por el mal ejemplo que hemos dado los mismos cristianos. Igual que decimos eso en una escala grandísima, esos pastores que han ido hasta la cárcel, en una escala pequeña lo hacemos a veces en el medio de nuestra congregación, cuando criticamos al otro hermano, cuando estamos haciendo las cosas, cuando nos falta la humildad de pedir perdón, de excusarnos por algo que no hicimos bien, de escuchar al otro. Hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer para que verdaderamente la llama de esta esperanza permanezca viva en nosotros y en el mundo y en los que nos rodean. Gracias. Que se demuestre el poder y la gloria de Dios. Ok, entonces Otilia decía que a veces como cristianos estamos ahí, ay, pobrecito de mí, o como dijo Carlos, entonces Dios nos dejó aquí solo para sufrir, ya que este mundo es un mundo de sufrimiento y estamos viviendo estos tiempos de crisis y sufrir y sufrir. Pero entonces Dios se presenta aquí, el día miércoles dice, Creador misericordioso. Amén. Y entonces Él se presenta como el Creador, como alguien grande. Y no solo eso, que ha creado las estrellas, que las tiene todas contadas y todas, sino que se preocupa por mí. Amén. Y dice la Biblia que tiene mis cabellos contados. Amén. Entonces, no es así como que, ay, pobrecito de mí, pobrecito, nosotros estamos en este mundo aquí abandonados, sufriendo, no. Tenemos un gran Dios, creador de todas las cosas y sabe cada una de las cosas que nosotros pasamos y se preocupa por nosotros. Amén. Tenemos un Dios personal, tenemos un Dios que realmente nos ama. Quizá a veces no es difícil aceptar porque quizá no hemos vivido con la persona que realmente nos ame de esa manera y quizá no es bien difícil de entender eso. Quizá nuestros padres no nos amaron de la manera correcta y muchas cosas pueden haber pasado. Pero hermano, del momento que ustedes y yo empezamos a creer a Jesús, a su palabra, a ese verbo hecho carne y le hacemos parte de nosotros, de nuestra vida y creerle al Señor y avanzamos paso a paso, no tengo que dar pasos gigantes, que Dios no espera eso de nosotros. Dios lo que está esperando es que su pueblo decida creerle. Carlos, yo quería compartir aquí lo que dice Testimonios para la Iglesia. En la página 46-47 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gracias. Ese texto le mandé hace como 3 semanas a mi hermana cuando agarró el coronavirus y quedó encantada. Aunque ella no cree en ese Dios que nosotros creemos, creen en Dios, pero de otra manera.
pero le hizo mucho bien. Dice que nosotros vamos a tener fuerza de donde no hay. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Porque si hay algo que afecta a este virus es a la fuerza. Pierden la gana, el ánimo, todo. Bueno, la dosis de Cristo es diferente. Te levanta. Por eso es que con esa esperanza, ¿qué esperanza estamos hablando acá? Esperanza de esa segunda venida. Eso nos mantiene encendido aún cuando estamos dentro del fuego. ¿Por qué esos hebreos no se consumieron en ese fuego? Porque la esperanza, ellos no estaban en lo que el rey le dijo, la condena o el problema, nada de eso. La esperanza de ellos estaba en Dios. Y cuando nuestra esperanza está en Dios, nosotros podemos estar en medio del fuego y muchas veces, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Saben por qué? Porque ni el humo olían en la ropa de estos tipos. Y así es el poder de Dios. Tiene la capacidad de hacerte pasar por el problema, ni percibe el problema porque estás concentrado en honrar y glorificar el nombre de Dios. Está concentrado en lo que Él te promete, no en lo que este mundo te está ofreciendo actualmente, sino en la promesa de Dios. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Porque decía la hermana Esperanza, vamos a pasar por momentos aún más difíciles. Si esto nomás es un estornudo lo que estamos pasando, imagínense lo que se viene. Pero ¿qué pasa si este estornudo ahora me tiró en la cama y me postró y me paralizó? O sea, el enemigo logró lo que él quería. La palabra de Dios tiene que levantarnos, hermanos. Hay un dicho en Argentina que dice que la pobreza nos tira al suelo, pero el orgullo nos levanta. Yo quiero decirle a ustedes, la crisis de este mundo me puede tirar al suelo, me puede eso, pero yo tengo un Dios que me levanta. Yo tengo un Dios que te puede levantar a ti. Ese es el Dios que quiero mostrarte, que quiero presentarte en esta mañana. Es el Dios todopoderoso que te dice, hijo mío, no temas. ¿De qué vas a temer? Es más, ¿y si te mueres qué? Ya no tienes problema de que no va a pagar renta, nada. Mira, más bien es una bendición. Así lo decía Pablo. Ganancia. Pero ya que tenemos vida, pidámosle a Dios que vivamos una vida como en abundancia. Y en abundancia, no, cuando decimos eso no estamos hablando de dinero, sino una vida positiva, lleno del poder del Espíritu Santo, que le crea a Dios cada promesa que le hace el Señor a través de su palabra, cada promesa, especialmente la de la segunda venida. Creo que para mí, que yo entendí que cuando nosotros estamos en un temor de las cosas del mundo es porque no estamos bien con el prójimo y no estamos bien con Dios. Yo entendí para mi vida personal que había cosas que yo tenía que componer, entonces cuando las pude componer, mi vida cambió, porque ahora dije, ahora sí, pues lo voy a hacer como Dios me ha enseñado y ese temor se le va a uno porque ahora sabe que las cosas las está haciendo como Dios le está pidiendo a uno, y cuando uno está en temor, me imagino que es porque no está uno bien, como digo, con el prójimo o con Dios. Por eso está uno en temor. Esperanza dijo, el sufrimiento nos hace crecer. Bueno, sabemos que tenemos un Dios grande que se preocupa por nosotros. Y la otra parte es la que nosotros no podemos aceptar, ese perdón, ese amor, ese cuidado que Él tiene con nosotros. A veces nos sentimos de que estamos pecadores, que no podemos llegar hacia Él, que no somos dignos, y lo que hacemos es correr de Él en vez de correr hacia Él. Amén. El problema con la idolatría. Yo sé que nadie de aquí es idólatra, ¿verdad que no? No creo. Hermano Manuel. Mira, me encantaría hablar de eso. Incluso en alguna ocasión prediqué un sermón sobre la idolatría dentro de la iglesia. Correcto. Yo les quiero recordar solamente este aspecto, este detalle. Cuando Cristo vino, los fariseos hasta tenían contado los pasos que podían caminar. Habían añadido a la ley de Dios una cantidad de cosas, de dogmas. ¿Y qué les dijo Cristo a esas personas? ¿Cómo les llamó? Les llamó ciegos, pero le llamó algo peor. Les dijo que eran guías de ciegos y les dijo que eran sepulcros blanqueados y que ellos no solamente estaban perdidos, sino que arrastraban con ellos a la perdición a muchas otras personas. ¿Podemos ser idólatras nosotros? Yo diría un sí rotundo. ¿Cuándo somos idólatras?
Cuando empezamos a añadir de cosas al Evangelio, cuando empezamos a hacer interpretaciones extrañas, complicadas, hermanos, el Evangelio es la cosa más sencilla del mundo. Juan 3:16 es el Evangelio en miniatura. Lo que nos pide Dios es que creamos en Él, amén, que permitamos al Espíritu Santo hacer su obra y que nos transforme. No nos pide más nada y nosotros nos enredamos en interpretaciones, en cosas complicadas, en cuestiones de doctrina y con una frecuencia muy grande fabricamos un Dios que no existe. Y cuando fabricamos ese Dios que no existe, somos idólatras, no estamos adorando a Jehová. Estamos adorando a un Dios que lo inventamos nosotros. Ese Dios lo podemos haber inventado porque estamos afanados en crear cosas complicadas o simplemente porque queremos relajarnos y entonces empezamos a ver un Dios tan bueno, tan misericordioso que es capaz. Bueno, hay por ahí una denominación ahora que son universalistas que plantean que Dios lo va a perdonar al mundo entero el día del juicio, incluyendo al diablo y a sus demonios. Cuidado con esas doctrinas. Todo eso es diabólico. Entonces, hermano, ¿puede haber idolatría dentro de la iglesia? Sí. ¿Hay idolatría dentro de la iglesia? En ciertos sectores, en ciertas personas, sí. Leamos cuidadosamente los evangelios y veremos lo sencilla y lo simple que es la doctrina del evangelio. Amén. Gracias, hermano. Cuando nos salgamos de ahí, cuidado. Cuidado lo que oímos, cuidado. Cada vez que oye, como decíamos el otro día, un individuo poniéndole fecha, no, cuidado con esas cosas. No, eso no fue lo que Cristo nos pidió. Y por eso le llamó a los fariseos, en otras palabras, le llamó idólatra. Ciego guía de ciego. Gracias, hermano Manuel. Sin embargo, algunas veces le miramos a los hermanos, a nuestros hermanos que adoran sus ídolos, sus vírgenes o lo que sea, y decimos, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Muy fácil, ¿no? Hoy con toda esta tecnología que tenemos a disposición, ¿qué tan fácil nos hacemos idólatras del celular, por ejemplo? Y eso nadie puede decir, ay, no, el hermano está equivocado, yo uso el celular solo para esto. No. Carlos, también podemos tener ídolos, ya sea mi hijo, ya sea mi esposo, mi esposa. ¿De qué manera, por ejemplo? Algo en la manera que me quita de estar en una conexión de Dios, ¿verdad? También tenemos que tener mucho cuidado porque a veces podemos amar tanto a mi hijo que prefiero estar en todas las cosas de mi hijo y no ponerle tiempo a Dios. O sea, tenemos que tener cuidado porque cosas que nos quitan de la presencia del Señor, el dinero, en mi carro, porque quiero trabajar más, podemos hacer ídolos de muchas cosas y creo que al hablar esto, cada quien sabe cómo le hace la desconexión de Dios. No todos hacemos esto, pero a algunas personas sí lo podemos llegar a hacer. A veces puede ser una persona. Interrumpan porque yo no, la mano muchas veces no. ¿Hay alguien más? ¿Quién? Mirna. Oh. No le conocí a Lino porque tiene doble máscara ahora Lino. Lo que está diciendo Otilia, que inconscientemente lo podemos hacer. Cuando digo inconscientemente es de que empezamos a dedicar más tiempo. Puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser el quehacer de la casa. Cuando nosotros nos enfocamos el 100% en tengo que, y es un afán que estamos haciendo bien, claro, porque no está nada mal en mantener la casa limpia, no está nada mal en hacer un trabajito afuera. Correcto. Y es una bendición el trabajo, como lo hemos estudiado en Lecciones Santas antes. El hecho es, mis hermanos, que ¿cuánto tiempo estoy yo realmente apartando, dedicando, solamente para mantenerme conectado, para mantenerme en dedicarle como es quality and quantity? No es tanto la cantidad, sino la calidad de tiempo que lo vamos a dedicar
a reforzar esa relación, y eso es día a día, porque lo que yo estudié ayer, y eso lo aprendí en una predicación que Carlos lo dijo una vez y me quedó impactado, y yo nunca lo había pensado así, que mi santidad de hoy no me sirve para mañana, mi preparación de hoy no me sirve para mañana, ese es un crecer y un crecer constante. Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a agarrarnos de las promesas del Señor, pero si no hacemos por estudiar esas promesas, si no hacemos por conocer de su palabra, si no hacemos para hacer de su palabra mi palabra y decir como el salmista, me deleito tu ley es gozo en mi corazón. Amén. ¿Cómo yo voy a decir esas palabras si yo no estoy, mis hermanos, apartando un tiempo que digo, Señor, este es tu tiempo y mi tiempo, apartado, que sea especial, día a día? Y que el versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os vendrán por añadidura, eso viene después. Al dedicar media hora, una hora, no importa, pero ese tiempo es una bendición, mis hermanos, para las cosas que vendrán el resto del día. Amén. Hagamos de la palabra del Señor mía, hagamos de sus promesas mías, que cuando va a llegar el tiempo, que todas esas las vamos a recordar. Yo en la noche me acuerdo y digo, Señor, el versículo que leí ahora era, híjoles, no me acuerdo, pero ¿cómo es que se me ha olvidado? Ayúdame a recordarlo. Y estoy segura que más adelante me va a hacer recordar. Le digo a la hermana Zoila, ¿qué está pasando con mi mente? Hay muchas cosas que yo no recuerdo, pero confío que el Señor me va a hacer recordarlas después. Bueno, qué lindo. ¿Alguien más quería por ahí? ¿Lino quería participar? A ver, Lino, no seas tímido. Bueno para participar, pero... Sí, Dios nos dice a cada uno de nosotros, que lo pongamos siempre en primer lugar. Y yo pienso de que a veces nosotros decimos, yo en lo personal puedo decir, bueno, yo estoy tratando de poner a Dios siempre en primer lugar, pero es bien importante que me examine cada día. ¿Estaré poniendo a Dios en primer lugar? Cuando a veces, como por ejemplo los medios sociales, me pongo a ver ahí el Facebook, me pongo a poner fotos, me pongo a poner tantas cosas que son buenas, pero al mismo tiempo me quitan bastante tiempo. Y a veces no tengo tiempo para buscar la palabra de Dios. A veces pasan días y días y la Biblia la tengo ahí abierta con un salmo. Pero eso no me va a salvar. Dios quiere que tengamos esa relación íntima con Él, que seamos fieles a Él, que realmente pues estamos sufriendo todo este tiempo, estamos sufriendo tantas cosas porque hemos sido infieles con Dios, pero Dios nos está llamando, ven y ponte a cuentas conmigo, que yo quiero salvarte. Y ese es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros, que vengamos a Él, estemos como estemos, pero el diablo nos dice, no, ya no tienes remedio. No, sí hay remedio, porque en Cristo todo es posible, porque como dice el Salmo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo quería comentar algo. Dale, Bianca. Carlos y yo venimos de Argentina y Brasil. Él es de Argentina, yo soy de los dos, Argentina y Brasil. Y estos dos países sí que son súper fanáticos del fútbol. Ustedes no tienen idea, no es como aquí que sí, a algunos hombres les gusta el fútbol y ahí están mirando, tienen su camiseta o lo que sea, pero allá lo llevan a otro nivel y eso sí se puede considerar idolatría. Dios es idolatría. Y lo que decía Otilia, creo que fue Mirna, que a veces como seres humanos tenemos la tendencia a ser idólatras. Por ejemplo, nuestro hijo, ¿quién no quiere a su hijo? Es una cosa, un amor muy grande, una cosa muy importante, muy especial en nuestra vida. Uh-huh. Pero entonces nos desviamos en vez de adorar al Creador o al Dador, el que nos dio el Hijo y las buenas cosas que tenemos. Entonces nos desviamos y es muy común. Así es. Gracias, Priscila. Mi hermana. Sí, Carlos. Sí, mi hermana, adelante. Dice, nada puede representar su incomparable gloria y grandeza, por lo tanto, en sí mismo. Un ídolo funciona como otro Dios y adorarlo, quebranta el primero y el segundo mandamiento. Uh-huh.
El pueblo de Dios no necesita ídolos porque tiene su verdadera presencia. Como dice aquí la Shekinah, con ellos en su santuario adoran a un ídolo, es reemplazar su presencia real y por lo tanto negarla. Así es. Sé que es un buen pensamiento para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, gracias. Hermanos, la importancia de adorar a Dios solamente, hay una razón clave, y especialmente ahora, mira, si todos están pasando por problemas, ¿verdad que sí? Pero el que está adorando a Dios pasa victorioso por el problema. El que no lo está haciendo y lo hace de así salteadamente, su vida es así. ¿Por qué? Porque cuando me conecto con el verdadero Dios, estoy tan fuerte como Él decía que lo esté. Pero cuando me conecto nomás con las cosas creadas, que no debería ser mi máxima atención en eso, pero lo está haciendo, cualquier problemita viene y nos vence, nos desanima y pensamos siempre en lo peor. Pero cuando estamos conectados con el Dios de gloria, aunque venga la peor noticia, nosotros estamos siempre buenos para recibirlo y tomamos las mejores decisiones, no porque nosotros está ese conocimiento, ese poder, sino porque el conocimiento y el poder lo tiene Dios. Y como dependemos de Él es a la persona que yo adoro todos los días, entonces cada problema que viene se resuelve de la mejor manera. Esa es la diferencia, hermano. Y otra cosa grande es que la idolatría, yo creo que todos por ahí caemos en ellos. Porque si en el momento que una cosa ocupa el lugar de Dios, ¿qué es ocupar el lugar de Dios? No es que yo no esté en el celular, no es que el Facebook es malo, no es que los medios sean nada es malo si lo sabemos usar. El problema es que nosotros como pecadores tenemos la tendencia hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces cuando descuidamos la adoración a Dios, mi inclinación va a ser completa y total y absolutamente para el lado malo. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Usted haga plan con energía, pero bien pensado, decir, todos los días lo voy a hacer, lo voy a sacar. Va a haber días que usted no quiere, hágalo igual, porque va a llegar el momento, cuando eso es un hábito en su vida, que usted va a hacer una necesidad como de respirar y caminar. Usted lo va a hacer sin pensar, pero con ese deseo de hacerlo. Y usted va a ver cómo su vida va a cambiar. No va a cambiar la economía a lo mejor, no va a cambiar la situación de matrimonio, no va a cambiar los problemas, pero usted va a tener otras palabras para decirle a su esposa, usted va a tener otra manera de enfrentar los problemas, que eso le va a llevar al éxito que tanto todo el mundo quiere y que Dios nos ofrece en su palabra de una manera diferente. Voy a leer esto y se lo paso. Dice en Mateo 26, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. A Dios se le sirve. La riqueza te tiene que servir a ti. No es que tú le vas a servir a la riqueza, no inviertan esos juegos. Piensen bien, nosotros servimos ¿a quién? A Dios. ¿Y la riqueza para qué? ¿Para servirle a la riqueza? ¿O la riqueza nos tiene que servir para suplir las necesidades que tenemos mientras estamos en este mundo? Hermanos, cuando entendemos eso, que las dos grandes rivalidades que hay es entre la riqueza y Dios. Ahí no está otro pecado. ¿Por qué? Porque ahí se centra todo. El problema con Lucifer fue eso. Él quiso hacer otro Dios. Él quería tener todo el poder. Aunque Dios le dio un poder tremendo a este ángel. Hermano Manuel. Mira, Ya. tú tocaste la riqueza, ¿no? Por ahí hay una de las reflexiones donde decimos que Dios hizo ricos a unos para honrar a los pobres. Dios le ayuda a los ricos para que los ricos... Ese fue el sermón de esta mañana con el pastor del juicio de las naciones, cuando Cristo pregunta. Pero bueno, pregunta, ¿hiciste esto, aquello, lo otro? Le da al rico para que honre al pobre. A veces esto no se hace y bueno, de todos modos no era de lo que iba a hablar. Iba a hablar de lo siguiente. La humanidad ha tenido siempre una tendencia a la idolatría. Los griegos se llenaron de dioses y semidioses, de héroes, de Hércules, de Atlas, de todas esas cosas. Y hoy hubo un tiempo en que aquí era Superman, era los ídolos, ¿no? Eran Batman. Y hoy tienen un nombre interesantísimo los ídolos de este país, se llaman famosos. No hay una cosa más triste que ser famoso. Yo creo que eso es algo terrible, tener detrás todos los camarógrafos, los periódicos, el mundo entero mirándonos, no tenemos libertad. Pero la gente quiere ser famosos y hacen ídolos de los famosos. Yo me pongo a ver de este Kobe que se mató en un helicóptero. Bueno, está bien, es un ser humano, se mató, lo lamentamos, pero bueno, no nos quedamos conformes con eso. Ahí hay una vía que se refería
Bianca, a eso te referiste tú, de hacer ídolos de cosas materiales, de cosas. Pero fíjate que en el libro de Isaías, Dios le dice a Isaías algo muy interesante en la lección de la idolatría. Le dice, ¿qué vas a hacer? Un molde y vas a fundir una imagen y le vas a poner un collar de plata. Si tú nunca me has visto, tú no sabes cómo yo soy. Y eso es un punto también interesante, porque Cristo nos llama a adorar al Padre. Nosotros vimos a Cristo, pero no sabemos cómo es el Padre. Y lo llamó a adorarlo ¿cómo? En espíritu. Y dice que el Padre es espíritu. ¿Y cómo tú haces una imagen de un espíritu? No sé cómo se puede hacer eso. Eso se refiere a las imágenes. Pero yo quiero volver a retomar, termino aquí porque creo que también se nos ha acabado el tiempo, a retomar lo que dije al inicio, que tengamos cuidado de no convertir a Jehová, al Dios nuestro, al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios Padre, convertirlo en un ídolo, atribuyéndole cosas que no son suyas, que proceden de nuestra imaginación, de nuestra interpretación, de una serie de situaciones de ese tipo. Yo creo que esta es una de las idolatrías más peligrosas, porque es una idolatría que surge desde un corazón que quiere adorar a Dios. Pero entonces, pues lo hacemos, repito, estoy volviendo a repetir algo que dije, lo hacemos tan comprensivo que casi podemos hacer lo que nos dé la gana. O lo hacemos tan rígido que es casi imposible poderlo recibir perdón de él. Cuidado de no hacer de nuestro amado Dios un ídolo y adorar a alguien que no es Dios. No, yo voy a decir algo gracioso, que dice que muchos piensan que la mayoría, piensan que todos sus problemas se resuelven con el celular y con el supermercado. Ahí tienen dos ídolos. Hermanos, también tenemos un problemita que nosotros como adventistas adoramos mucho el sábado. El sábado fue creado para adorar a Dios. Entonces, es bastante delicado eso, pero también está la hermana White. Yo soy una de las personas que recomiendo los libros de ella, 100%. Pero la Biblia no lo dejen de lado jamás. Amén. ¿Okay? Otra cosa que podemos caer, y estoy hablando ahora al pueblo adventista, usted alabe a Dios. Amén. El sábado fue creado para adoración de Dios. La ley fue creada para juicio. Esa es la función de la ley. Se va a usar en el juicio. Pero el sábado, que está dentro de la ley de Dios, es para adorar. Amén. Y es un tiempo que tú y yo tenemos que pasar con Dios como lo estamos haciendo ahora. Las cosas creadas son para beneficio de sus hijos. Amén. También somos creados. Pero Dios las creó para nosotros. Por eso crea primero el ser humano. Pero crea primero la naturaleza y después pone a Adán y a Eva para que disfruten de todo lo creado. Pero hay una gran diferencia, que esa imagen y esa semejanza que Adán y Eva tenían, que se le parecía a Dios, también lo quiere volver a recrear en nosotros. Y cuando nosotros participamos en eso, cuando le cedemos el espacio, cuando adoramos, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Dice que nos vamos convirtiendo de gloria en gloria por su misma imagen o semejanza. O sea que cada vez que yo contemplo más a Cristo, ¿qué pasa? Me vuelvo más parecido a Él. ¿Y quién no ha visto al Padre? Ha visto a Cristo. Dios no se parece a ninguna otra cosa más que parecido a Jesús. Dios nos dio el privilegio a nosotros de ver a Dios exactamente en la persona de Cristo. Es exactamente igual que el Padre. Si el Espíritu Santo se pudiera ver, es exactamente, ese otro tema, pero es exactamente igual, porque Dios se manifestó en Jesús y nos mostró cómo realmente el Padre. ¿Y qué es lo que realmente Dios quería mostrarnos? Era su bondad. ¿Qué es lo que vemos en este título de la lección, Consolados, pueblo mío? Es la bondad y el amor de Dios que permanece aún hoy con su pueblo. Terminemos con una oración, Carlos, por favor. Vamos a inclinar rostro. Bendito Padre que estás en los cielos, aquí está tu pueblo. Tú nos llamas pueblo mío. Acepto con humildad, aún sabiendo que no soy merecedor, pero acepto porque sé el valor que tiene la sangre de Cristo. Y sé que esa sangre nos ha limpiado, Señor. Si hay alguien aquí, si hay alguien que ha pecado o está en pecado, pedimos que la sangre de Cristo no solamente nos limpie, sino, como dice tu palabra, nos capacite para vivir una vida que te honre y te glorifique a ti. Querido Padre, sabemos que no somos perfectos, sabemos muchas cosas, pero una cosa sí queremos hacer, Padre, en esta mañana. Queremos vivir una vida que te honre y te glorifique, aun cuando yo soy un pecador. Danos, Señor, ese privilegio de honrarte en esta pandemia
y en la situación en que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis hermanos. Gracias por asistir a la reunión aquí en la iglesia. Los miércoles sé que se están reuniendo. Me dijeron que hagan el anuncio para que puedan asistir lo que quieran. Y los sábados, como saben, escuela sabática, lo tenemos ahora porque el hermano Manuel también ya lo explicó. Lo vuelvo a decir para los que están aquí. Y el sermón empieza, el culto divino empieza a 9:45 y así a continuación la escuela sabática. Sí, si trajeron también sus diezmos, ahí está una canacita y la salida es por este lado, hermanos. Si quieren pasar. Feliz sábado para todos. De este lado, por favor. Sigan en oración todos.